Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy estamos en un nuevo capítulo llamado Toma Asiento. Estamos aquí con dos invitados muy especiales que son compañeros míos. Él es Jairon Vega y aquí tenemos a Daniela Choque. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema súper importante que puede ocurrir en el mundo, ya sea en el trabajo, en la vida o en las cosas que nos rodea, que es la resistencia al cambio. Chicos, ¿qué les parece sobre este tema que es la resistencia al cambio? Bueno, primero antes que nada, mucho gusto, gracias por invitarnos. Bueno, con tal de decirte que la resistencia al cambio no solo nos afecta directamente a nosotros, sino que también puede llegar a afectarnos en cualquier ámbito. No sé si tú me entiendes. Sí, entiendo. Sí, porque igual, bueno, la resistencia al cambio no es algo que netamente tiene que ser en lo laboral, en lo personal. Puede ser incluso algo trivial que pueda afectarnos a nosotros y nuestro desarrollo como personas, porque las pequeñas cosas hacen un gran cambio. Sí, como bien ustedes dicen, afecta en muchas cosas, en muchos ámbitos, ¿no? Pero bueno, más adelante tenemos una invitada muy especial que es una psicóloga que nos explica un poco qué es el tema, cómo se vive la resistencia al cambio de una persona a través de la psicología. ¿Qué les parece ese tema, hablar un poco lo psicológico de una persona a través de la resistencia al cambio? Bueno, yo siento que hablarlo con una profesional de psicología, obviamente va a saber cómo explicar más este tema. Sí, muy bien. Claro, como una opinión un poco más personal, yo creo que, claro, la resistencia al cambio viene con algo mucho psicológico, demasiado psicológico, porque uno se niega a hacer un cambio y cuesta a veces hacerlo. Se mencionaba mucho de que la resistencia al cambio puede ser positiva tan bien como puede ser negativa. Y eso, aunque sea positiva, puede que a nosotros nos cueste cambiar porque tememos a lo que va a ocurrir, el qué va a pasar, incluso hasta el qué dirán de lo que nosotros vamos a hacer. Sí, bueno, yo he investigado un poco igual, yo separé un poco las dos palabras con respecto a resistencia al cambio. Primero voy con la palabra de resistencia, que igual hay muchas palabras que puede ser resistir, o al igual que viene a ser el miedo. ¿Por qué cree que la resistencia es igual o puede compararse con el miedo? Bueno, más que nada, si están relacionados de la mano, pero ponte tú si nos cambiamos de casa a un lugar que nadie conoce, no sé, Calama. Caramba, muy bien. Bueno, el cambio obviamente a uno le va a afectar porque si está viviendo en un lugar que ya sabe o la gente que ya conoce, va a ser como difícil y va a tener miedo porque miedo a conocer más personas, miedo si ese pasillo va a ser más peligroso o miedo a que la casa se le caiga. Claro, y como que hay muchos factores que pueden a nosotros temer del cambio. Incluso la nostalgia también puede jugar un papel importante porque uno piensa en lo que nosotros estamos cambiando. ¿Entiendes? Pasamos de un lugar a pasar a otro y es algo muy, no sé, cuesta demasiado cambiar de un ambiente a otro. Sí, como ustedes dicen, más que nada ahora es una resistencia, ¿no? Que el miedo o lo incapaz de poder hacer algo que uno puede. Y obviamente va de la mano ahora con que es el cambio. El cambio igual es otra palabra que puede variar en muchos aspectos, pero esta vez palabra sobre la resistencia al cambio. Obviamente la resistencia al cambio varía en muchas cosas, ya sea pues el trabajo, como mencioné de un principio, porque uno puede tener un trabajo toda su vida, pero en algún momento puede cambiarla. Y ahí es cuando va con la resistencia al cambio. ¿De qué? De tener miedo a algún cambio de trabajo, a algún cambio de puesto. También puede variar muchas cosas también en la vida, ya sea en lo escolar, en qué se va a decidir en su vida, en qué paso va a seguir después. O si no, lo que igual le comentó una vez, lo que les comenté una vez fue la zona de confort, ¿no? Porque obviamente uno en su zona de confort es como que está ahí nomás,
Entonces, de ahí no va para ningún lado. No se va para ningún lado. Por eso, el miedo a seguir adelante y quedarse pegado. No es la idea tampoco. No, tampoco también el hecho cuando uno quiere salir de casa. Por ejemplo, un estudiante que se la pasa todo el día en su casa va a tener un miedo a ese cambio, a salir por primera vez a caminar por la calle. Por el simple hecho de que, oh, me asaltaron. Entonces ahí también se genera como ese miedo a cambiar tu estilo de vida. O también con el tema de los ejercicios. Uno cambia su cuerpo físico. Ahí también entra el miedo. Porque el simple hecho, oh, tengo miedo de si se me rompe un brazo por levantar una pesa, o si me fractura una pierna, entra el miedo ahí. Sí, puede entrar el miedo. Por eso, igual, esto de resistir y también y después de cambiar algo nuevo, o sea, obviamente nos va a afectar pues, en nuestra vida. Por ejemplo, ya ustedes saben que yo soy de Arica. Obviamente en un principio me costó, pero obviamente yo me resistí a ese cambio. Pero con el paso del tiempo ya se me fue perdiendo ese miedo. Por eso es importante adaptarse a los cambios que uno surge en su vida. ¿Por qué? Porque si uno no se adapta va a quedar pegado en el pasado. Yo me quedé pegado en el pasado. Porque con el paso del tiempo pude cómo adaptarme al cambio, el por qué surge este cambio, por qué la vida me dio la oportunidad de estar, bueno, yo ya estuve en el autospicio antes, pero ¿por qué me dio la oportunidad de volver al autospicio y volver a estudiar? Pero obviamente esos cambios igual son buenos. ¿Por qué? Porque obviamente puede adoptar muchas cosas nuevas. Yo opté de cambiarme a un colegio que no tenía ninguna carrera, por así decirlo, a cambiarme a un colegio que yo siempre he querido así como pensar en qué es lo que voy a estudiar. Y bueno, el colegio me dio esa opción de poder cambiarme de colegio a poder sacar un técnico, obviamente que es gastronomía. Y es por eso de que tampoco tenemos que vivir con el pasado. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque si uno se queda pegado al pasado, ¿cómo va a progresar? No progresa, se estanca. Igual es como complicado totalmente porque a veces las cosas surgen de manera inesperada, porque los cambios pueden que uno dice viajar o tal vez cambiar de un colegio es algo que uno al menos se prepara un poquito mentalmente para el que va a haber ese cambio, pero también hay cambios bruscos que provocan que la gente no pueda salir porque no hay una preparación antes o al menos una asimilación de lo que está ocurriendo. Pasa mucho con la gente que se enferma, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad que pueda dificultarle su vida cotidiana, eso hace que se estanque el cambio. Para ellos es una cosa muy brusca porque se enteran de un día para otro y no tienen la oportunidad de procesarlo. También ocurre cuando fallece alguien cercano a uno, porque cuando fallece alguien que uno tiene cercano, el cambio de adaptarse a la ausencia de esta persona es muy, muy complicado, demasiado. Entonces, los cambios no solamente son cambios de temporales o cambios que van a ocurrir, que tú sabes que van a ocurrir. A veces los cambios vienen de manera tan brusca que uno no está preparado para aceptar ese cambio y cuesta demasiado. Sí, como tú bien dices, Dani, la resistencia al cambio depende de uno de la persona, si es bueno o es malo. Pero yo siento que es más bueno que malo. No opino lo mismo. Yo siento que cambiar es bueno. Cambiar es bueno. ¿Por qué? Porque, como les dije, uno puede optar muchas oportunidades. Porque tampoco es quedarse como atrapado en su zona de confort. Uno debe hacer cosas nuevas, explorar cosas nuevas, aprender cosas nuevas también, como por ejemplo ahora nosotros. No es porque grabamos, ¿no? Pero esta es la oportunidad obviamente de transmitirle el mensaje hacia los demás, no solo quedarnos con nosotros. Exacto, también compartirlo con ustedes, pero hay que saber que el cambio no te acepte mal, sino que tómalo algo como, si yo cambio, voy a ser una mejor persona en el futuro. Claro, incluso de las cosas negativas de que vienen con el cambio a veces, es bueno tomar las cosas positivas que uno puede adquirir de ese cambio. O sea, por ejemplo, tal vez
voy a dejar mi ciudad y voy a irme a una nueva ciudad, pero tal vez encuentre oportunidades que en mi ciudad no había, y eso es bueno. Puedo encontrar gente que en mi ciudad tal vez no había gente que realmente me llamara la atención, que aquí en esta ciudad puede ocurrir que sí, que el cambio me haya ayudado a salirme de esa zona de confort, pero me haya hecho establecerme otra zona de confort mucho mejor, que se adapte mejor a mis necesidades, y eso igual está bien. Sí, obviamente, como ya lo he hablado muchas veces, igual verlo de otra perspectiva igual es bueno. Es bueno. Igual podemos conocer si a alguna persona le cambió su vida con respecto a esos cambios. Yo sé que igual le costó cambiar, pero ese cambio va a un lado muy positivo. Como tú dices, Dani, las oportunidades se dan. Ujú. De estudio, trabajo, al igual que la universidad. Ujú. Igual ya ustedes se resistieron al cambio y lograron pasar esa barrera del cambio de seguir estudiando, Ujú. de poder ser alguien más en el futuro, porque tampoco queremos quedarnos pegados. Ya dije, ya terminé el cuarto medio, me voy a estudiar. La vida da oportunidades, pero si uno no lo toma, ya es cosa de uno. Por eso es bueno pescar este tema, porque si uno se queda muy pegado en el pasado, le va a hacer mucho daño. Va a cambiar muchas cosas en su vida de que capaz él no quiera, pero tiene que hacerlo. Ujú. Creo que eso igual entra más con el tema de las relaciones con las parejas. Sí. Correo de los televidentes. Hola a todos, es hora de responder algunos de los correos de los televidentes. Pregunta Rico, de 11 años. Querido cerdo, el programa de hoy es sobre la hipnosis. ¿La hipnosis es real? ¿A qué huele? ¿Estoy hipnotizado ahora? Bueno, Rico, la respuesta es sí. Así es como funciona la hipnosis. Mueven un reloj frente a tus ojos, te vas mareando, el mareo viaja hasta el páncreas y entra al cerebro donde es guardado en el enfriador hasta que está frío. Pronto diminutos monos hipnóticos son liberados hacia los ganglios y ¡bingo! Amigo mío, usted está hipnotizado. Ahora me comeré mi puntero. Correo de los televidentes. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, el tema de las relaciones con las parejas. Ahí también entra el cambio, porque de un día para otro estás soltero, después estás pololeando y puede llegar a pasar, no sé, una semana, un mes o un año y ya chao la relación, pues, y va a ser como un cambio difícil. No digo que sea difícil también como para el tema de las mujeres como el hombre, pero yo digo que es para ambos, que es difícil cambiar el simple hecho de que ya no le voy a hablar a esta persona, voy a hacer otras cosas. También el tema de que o una persona que esté como muy pensante, que piense que fome, me terminó, aún va a seguir pensando en ella, voy a pensar qué está haciendo ella actualmente, o también por el simple hecho de si me la encuentro en la calle, ¿qué va a hacer uno? Ahí también le entra el tema del cambio, el miedo al cambio. O también se resiste a ese cambio. Sí, como tú bien dices, Tyron, bueno, yo, ya que estamos ya en este año 2025, se ve mucho el tema de la inteligencia artificial. Y a mí normalmente se me ocurrió obviamente colocarlo acá para ver qué opina una inteligencia artificial con respecto a la asistencia del cambio, sin que vea ninguna información ni nada. Ujú. O sea, obviamente el ChatGPT tiene mucha información, pero hay algunas cosas que puede no sé si podrá hacerlo, darse una opinión personal. Y tú dijiste algo de repetitivo, ¿no? Sí. Sí, aquí le hice la pregunta al ChatGPT y dice, ¿cómo yo veo como IA? Dice, lo interpreto como un patrón repetitivo de comportamiento donde un sistema, persona, equipo o organización intenta perseverar su estado actual. Por lo mismo, por las relaciones. Ujú. Porque obviamente dentro de relación, quién sabe si termina o no. Ya de ahí todo depende de la vida de uno. Porque si obviamente si sigue con la persona, ya eso ya es cosa de uno, igual, de seguir con la misma persona durante muchos años. Pero eso igual dentro de una relación igual puede cambiar muchas cosas al cambio. Puede cambiar algunos hábitos, puede cambiar
personalidad, su aroma. Uno cuando uno está enamorado, obviamente uno quiere Perfumadito. perfumadito, bañadito. Bien presentable. De hecho, ahora que lo comentan, bueno, justo en este momento se me ocurrió. Hay una canción que es muy famosa actualmente, que habla justamente de cómo terminar con alguien, que el proceso de cambio, de que ya no estás con esta persona y evitas todos los espacios donde esta persona estaba, solamente porque ya en la rutina que tú hacías diariamente se ve afectada por eso, porque él ya no está con esta persona, te afecta tanto que el cambio te asusta, te da miedo, tú quieres no volver a verla y lamentablemente donde quiera que estés, si están en la misma ciudad, se van a encontrar en algún punto y eso igual es complicado, muy complicado. ¿Nombre de la canción? No te lo voy a decir, no, mentira. No, Para no mira, tener copyright. es una, es una canción de Chappell Roan que se llama The Subway. Obviamente ella es una mujer lesbiana, entonces habla sobre una relación entre mujeres. Y ella explica en una parte de que ella no quiere subir al metro porque le da miedo encontrarse con el pelo verde que tenía su expareja. Entonces lo menciona mucho, e incluso el video es como bien performativo hablando sobre el cabello verde, o encontrársela en algún lugar, incluso en el taxi, porque como viven en la misma ciudad, es obvio que en algún momento se van a volver a encontrar. Creo que, bueno, sí, lo de que el tema de que la chica es lesbiana, ahí también hay un cambio. Pero el simple hecho de cambiar de género, eso ya es como más personal y como de nuevo, miedo. Sí, po. Por el simple hecho de cómo tú crees que va a pensar el resto de personas. Ponte tú, ya yo de aquí al día de mañana puedo convertirme transgénero, hago la transformación a transgénero, yo voy a sentir un miedo a cómo me van a recibir los demás, porque actualmente la sociedad, nada que decirles. Estoy hablando sobre ese tema, pongamos ya un caso, ya X, de una mujer que antes era heterosexual, para hacer a gustar a las mujeres, que ya sería el del lesbianismo, puede decirle, ¿no? Sí, lesbianismo. Porque ahí igual es un cambio, hay una resistencia de cambio. ¿Por qué? Porque el miedo que van a opinar sus cercanos, el miedo, la opinión de sus seres queridos, obviamente. Por eso siento que igual con el tema de los géneros, igual se pasa un momento de la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque pasa por muchos procesos. Claro. Escucha, que puede ser porque ya tuvo muchos traumas con los hombres, con las relaciones, sufrió de algo, igual puede ser. Quiero asimilarlo un poquito más a un tema de que el cambio de cambiar de que le guste una a otra persona, no, más bien no creo que sea un cambio, sino que es como una aceptación de uno, porque el cambio no lo toma uno no cambia de gustarle a alguien, sino que uno acepta lo que realmente es. Lo que pasa con la gente en la comunidad gay, que es cuando fingen que le gustan los hombres solamente por la aceptación que reciben de la gente alrededor, pero luego cuando ya se sienten más libres de poder salir y decir que lo que realmente sienten, es ahí el cambio, la sensación de que qué va a pasar después. Porque, bueno, es bien sabido que no es necesario que todo el mundo se entere de lo que uno hace, pero a veces uno quiere decirle a su familia cómo se siente feliz, cómo se sienten felices tan mal. Y el problema es que puede ser complicado porque, como bien dijiste, vivimos en una sociedad que igual oprime demasiado o puede verse un poco complicado ese tipo de temas. Hay un punto igual que habla sobre qué opina la IA, y hay una parte que yo la asimilé con lo que tú dijiste, Dani, que es la protección emocional. Aquí el ChatGPT me dice que entiendo que no se trata de terquedad, sino de un mecanismo de protección emocional y cognitivo. Sí, suena como algo que realmente nosotros hacemos, porque nosotros nos protegemos de lo que vaya a ocurrir. El proceso puede ser muy positivo, puede ser un ascenso, puede, no sé, tanto tiempo esperando tener un bebé y al fin voy a tenerlo, y ese cambio puede igual asustarme porque
tengo miedo de que puedo perder a mi bebé o puedo tener miedo de que me echen antes de poder recibir este ascenso, por ejemplo. Bueno, igual, como bien se la Carla, el mecanismo de protección emocional, igual lo voy con mucho de las opiniones de los demás. Porque uno ya puede hacer un cambio en su vida, pero tampoco va a ser fácil. Porque son decisiones que uno puede tomar, ya sea en su vida, en el trabajo, escolar igual, pero uno se queda mucho, bueno, a mí me ha pasado antes, no sé si a usted le ha pasado antes, que se queda mucho con la con la opinión de los demás. Mucho. Siento que eso igual afecta mucho a las personas a tener un cambio en su vida. Porque, escucha, igual yo he escuchado muchas opiniones de las personas que comentan muchas cosas y a veces me da miedo obviamente de hacer una cosa X, por ejemplo. Por ejemplo, un cambio que yo tuve, obviamente fue de cambiarme de ciudad. Pero igual la influencia afecta mucho en el cambio de uno mismo. Obviamente yo cuando pasé este cambio, pues fue un proceso que no fue bueno para mí. Y como que fui a hacer otras cosas para hacer otras cosas como para olvidarme un poco de lo que me pasó anteriormente, que es como cambiar de ciudad, cambiar de colegio, es como que buscar una solución para olvidarme de eso. Pero obviamente igual se le queda ahí, se le queda en la mente, siento yo. Porque a pesar de los cambios que uno tiene, igual se le va a quedar, ya sea, bueno, yo creo que más negativo que positivo. Y obviamente uno va a afectarle a la persona mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque tampoco debería ver el cambio como algo negativo, sino como algo más positivo. Porque, digamos, hay un ejemplo a ti, Jairo. ¿Qué pasa si el día de mañana tu familia, con quien tú vivas, digan, ya Jairo, el día de mañana nos cambia de ciudad, de un día para otro? ¿Cómo será tu reacción? Bueno, pues es muy difícil. Bueno, yo reaccionaría como, primero, sorprendido, luego pensativo y al final como triste, por el simple hecho de que me voy a alejar de las personas que ya formé aquí en esta ciudad a formar más cosas en otra ciudad. Ahí ya es como que voy a perder una parte de mí dejándola aquí y no sé, podré recuperar un poco de ese pequeño pedazo que dejé aquí en otra ciudad. Yo sentiría eso, que me daría miedo cambiar lo que ya tenía a cosas nuevas. Bueno, yo le puse en el caso, realmente algo así me pasó. Pero yo ya sabía ya de antes, de un principio, de que me iba a cambiar de ciudad. Pero no pensaba de que otras cosas iba a pasar. Ya dependía de mi futuro, cómo yo iba a ser. Bueno, obviamente ya pasó ya ese lapso ya de tristeza, de emociones muy bajas que no me dejaban, me resistía al cambio. Me resistía al cambio. Pero ahora pienso bien de que esos cambios de que uno tiene que siempre, pero siempre verlo de una manera positiva. ¿Por qué? Porque de un principio no va a ser fácil. Hay uno de los factores que dicen de cómo enfrentar la resistencia al cambio. Uno de esos factores es adaptarse al cambio de uno mismo, de cómo uno debe empezar. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué necesito hacer yo como persona para que el cambio sea positivo y que vaya por un buen camino?
¿Por qué por un buen camino? Porque para que ese cambio positivo va de la mano con tener un objetivo en específico. Porque si uno va a pensar durante su camino de que este cambio va a ser negativo, ¿qué va a hacer? Va a fracasar. No va a tener una mente clara o tener la mente hacia adelante, pensar de que ese cambio le va a afectar positivamente su vida. Por ejemplo, obviamente nosotros estamos estudiando, pero nosotros estamos pensando positivamente por qué nosotros decidimos estudiar, en qué nos va a afectar nuestro futuro, pero positivamente obviamente. ¿Para qué? Para que nos vaya bien de aquí en adelante. Porque durante la vida obviamente nosotros tenemos siempre la vida nos da muchas oportunidades, pero depende de cada uno de nosotros Si aprovecharla o no. aprovecharla o no. A veces es como complicado como ver estas oportunidades, como que de la nada te aparece y uno piensa que realmente no son oportunidades, sino que es como algo así como suerte. Y uno dice, claro, la suerte no nos va a dar la estabilidad que nosotros vamos a querer en ese momento, pero puede que no sea una cosa de suerte, sino que al fin tenemos la oportunidad de hacer un cambio y lamentablemente a veces por temor no lo hacemos. Y el último punto que me dio la guía con respecto a lo que sería la resistencia al cambio, dice que también sé que la resistencia puede disminuir con comunicación clara, participación, apoyo emocional y capacitación. ¿Por qué disminuye un poco con la comunicación clara? Es que establecer ¿cómo decirlo? Como nuestro pensamiento, exponer nuestros problemas, eso podría ayudar que muchas las personas de nuestro entorno podrían también aconsejarnos o ayudarnos, ni siquiera es necesario que nos digan algo, sino que es el apoyo suficiente igual para que nosotros avancemos. Porque al no comunicar la molestia, el enojo o lo que nosotros sentimos, al final de cuentas quienes van a estar terminando sufriendo vamos a ser nosotros y no va a haber un cambio, porque vamos a seguir con eso interiorizado y no lo vamos a exponer, no lo vamos a soltar. Sí, como dices tú, ¿no? La comunicación yo creo que abarca muchos aspectos, pero si lo vemos en la resistencia al cambio, puede que pero viéndolo positivamente, bien, tú comentarle a los demás sobre tus cambios, comunicarle qué vas a hacer tú con tu vida, puedes tener una comunicación clara. Por eso yo igual digo, bueno, yo siempre voy a decir eso, y me gusta, que si tú tienes un problema y no lo comentas a una persona para despejar un poco la mente, por así decirlo, ver la opinión de los demás, recibir una ayuda, sin hacer eso como que te queda estancado ahí nomás. Por eso se dice que la resistencia en cambio es una comunicación clara. Porque si tú no tienes una buena comunicación con tus seres queridos, con tus padres, la familia más cercana que tú tengas, al igual que el amigo, esa comunicación va a disminuir si tú no hablas del cambio que tú vas a hacer. O del cambio que estás haciendo actualmente. El cambio que estás haciendo actualmente. Por ejemplo, siempre se ve mucho del miedo a qué opinas tu papá con tu género. O con tu sexualidad. Bueno, igual, perdón si hablo de estos temas, pero igual son con tu sexualidad también. Sí, perdón que hable de estos temas, pero es verdad. Yo he visto es que siempre a la verdad estos temas siempre se hace con respeto. No hay que pasarnos. No hay que pasarnos a llevar entre nosotros. Claro, porque igual esto está hecho con todo respeto, todo lo que se dice acá es con respeto para que nadie se lo puede llegar a tomar mal, por si acaso. hay que dejarlo recalcado. Sí. Bueno, igual es como para cambiar un poquito ese tema del género, del sexo también puede funcionar.
con lo que, por ejemplo, algo tan cliché como los videojuegos. Sí. Concuerdo. Porque mucha gente se estanca con la idea de que el juego, que ya se ha actualizado bastante, las actualizaciones anteriores son mucho mejores que las actuales y no se adaptan a ese cambio, se resisten, que siguen criticando y no avanzan con el cambio. Entonces, al final de cuentas, los cambios, como digo, algo tan trivial como los videojuegos puede ser algo positivo, porque los cambios son para que las cosas se optimicen bien, para que las cosas funcionen bien. La Ya los inteligencia veo jugadores de Fortnite, yo sé. los de LOL. Los de LOL, ellos no cambian nada. Igual, por ejemplo, hablando de eso de la inteligencia artificial es una actualización que tenemos nosotros como seres humanos Un ahora, cambio. es un cambio y mucha gente se resiste a él. Bueno, igual hay como opiniones controversiales respecto a la inteligencia artificial. Lo que a mí me gustaría es que se hiciera como, no sé, a mi parecer, que la inteligencia artificial ayudara en labores que nos dificulten el poder ser creativo, tener un hobby, pero lamentablemente hay gente que utiliza la inteligencia artificial de manera negativa. Hay pros y contras, y hay gente que le sirve y hay gente que realmente no les sirve. Igual, como una pequeña crítica, lamentablemente la inteligencia artificial solamente hace que nuestra mentalidad se limite a solamente lo que esto nos arroja y no nos deja que expresemos lo que realmente queremos expresar o lo que deberíamos expresar, porque la gente se queda encasillada en eso. Y bueno, igual yo me resisto al cambio de poder actualizarme en ese tema, porque siento que la creatividad igual se muere cuando uno utiliza mucha inteligencia artificial. Más que nada, la inteligencia artificial se puede llegar a usar trabajos simples, no sé, deliveries, cosas con cálculo. Eso es como que más la gente tiene miedo a perder su trabajo, como un cambio, porque si la inteligencia artificial empieza a trabajar con los humanos, ya es un cambio gigantesco, un paso gigante a la humanidad completa, por el simple hecho de que o pierdes tu trabajo, o dos, trabajes con la inteligencia artificial. Eso es un cambio. Sí, igual como la otra parte que hablando un poco más de la inteligencia artificial, sobre la participación de nosotros, de la participación de nosotros con la realización del cambio. ¿Con qué vamos a, así como a partir a poder resistir estos cambios? Porque como tú bien dices, uno puede quedar viciado con un juego que no quiere que se actualice y queda ahí Y queda estancado. No, yo jugué LOL por muchos años, así que y pucha, si dentro de un juego va a haber cambios no dentro del juego, al igual que va a haber cambios en nuestras vidas, pero los creadores, lo que más les importa al poder actualizar un juego es tener más, ¿cómo puedo decir? como para llamar la atención a más personas. Más para llamar la atención a personas, más consumidores. ¿Por qué? Porque si uno se queda pegado con esa así como versión del juego, van a tener participantes, consumidores. De hecho, eso lo asimilo mucho con esto de la adaptación de consolas, que ya no es solamente exclusivo para consolas, ahora también sirve para los celulares. Gente que no tiene para poder pagar una consola puede jugar en celulares, en tablet, en computador. Entonces igual es una adaptación, es un cambio. Y hay muchas empresas que se resisten a ese cambio y no se dan cuenta que están perdiendo consumidores que realmente pagarían por poder jugar eso, pero en otro formato, en otro dispositivo. También el Fortnite. Por decir, yo jugador de Fortnite desde 2018, dando una opinión de tema, bueno, si no mal recuerdo, se activó hace como 2-3 años el Cero Construcción, que llamó atención a más gente jugar Fortnite, porque antiguamente solamente era Fortnite, lo conocían por, oh mira, puedo construir una rampa, te disparo, pa. ¿Qué pasó? Hicieron un cambio, renovaron eso y ahora existe Cero Construcción, donde llamaron más temas de disparar y cubrirse con el ambiente. De hecho, justamente es algo que a mí me hizo llamar la atención para jugar, porque el aprender a construir igual es como medio complicado, así que Sí. es como que, bueno, eso fue mi adaptación. Igual aprendí ahí a jugar y fue divertido porque
el construir para mí era como medio complicado, podía ser difícil, incluso para niños que tenían que pasar horas a practicando, y eso también provoca una adicción al juego. Sí, igual como bien dice, lo que busca mejorar estos cambios, ya que estamos hablando de los juegos, es para darle más facilidad a los jugadores, o así como más adaptabilidad, para que se llame la atención, porque ya, en el caso de Fortnite, uno que tuvo un Tamajal así de grande, ¿no? Sí. Pero el niño no puede. No sé si ustedes ubican, yo jugué el Fortnite pobre. ¿El Free Fire? No, el Creative Destruction. ¡Oh, El Creative yo lo Destruction. jugué! Muy sí. bueno. Yo jugaba ese juego, pero de verdad, mucha gente encontré así para ¡fua! No, increíble. Sí, y era el Pero- celular, eso no peor. No, el computador yo tenía. Ah. Pero obviamente lamentablemente ese juego tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque no tenía mucha ganancia. No era porque justo estaba la competitividad con el Creative Destruction, el Fortnite, el Free Fire, el PUBG, que el Creative Destruction se quedó pegado En una sola en su versión. No quiso hacer un cambio. No se actualizó. No se actualizó. No, así que renovó. no se renovó. Así que la empresa que hizo, no hay muchos espectadores, se fueron a los cambios de otros juegos y al final lo borraron. Lo borraron el juego. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo hemos visto antes sobre el tema de la competencia, se basa mucho en los cambios. ¿Y qué pasó con este juego? Se resistió mucho, se resistió mucho al cambio de quedarse ahí nomás pegado. Pensando que esa misma fórmula le iba a funcionar durante todos los años. Exacto. Pero en realidad no Pero fue al así. final no funcionó. ¿Por qué? Porque las competencias hicieron colaboraciones igual. Claro, eso igual, por ejemplo, salvó mucho a Free Fire porque Fortnite se llevaba mucho las colaboraciones. Y luego Free Fire también empezó a implementarla y la gente le pareció mejor. Además que lo que tenía Free Fire, que lo que no tenía Fortnite en su tiempo, era que tenía una adaptación en los dispositivos y eso hace que no fuera necesario tener una consola o un computador para poder jugarlo. Incluso yo recién pude jugarlo cuando me compré una Switch, porque antes no podía, no tenía un computador que lo resistiera o algún dispositivo que lo hiciera, porque tampoco estaba para los dispositivos. Sí, y el último, ya habla mucho de lo que es la comunicación clara, hablamos de la participación, y me gustaría tocar, aquí hablo, el chat me dio 4 temas, pero quiero dejar solo 3, y el último me gustaría dejar lo que es el apoyo emocional. ¿Qué relación tiene la mano con el apoyo emocional con la resistencia al cambio? La tiraste muy difícil, sí. Yo la verdad yo lo podría hablar desde una vivencia mía, algo muy personal. Que cuando falleció mi papá fue un cambio drástico, porque ya no estaba aquí y fue de manera inesperada. No hubo una preparación, no hubo que me dijera, ¿sabes qué? Esto le va a pasar a tu papá. Entonces el cambio fue tan brusco que yo no sabía cómo adaptarme. Mi mamá también estaba muy destrozada, pero aún así entre las dos lo hicimos un consuelo, y igual mi familia, mis hermanos, mi abuela, estuvieron ahí conmigo, me apoyaron, estuvieron ahí incluso en los momentos en los cuales yo no me quería levantar de la cama porque para mí fue algo muy fuerte. Entonces yo estaba resistiéndome al progreso, al cambio, ya no quería hacer nada, yo ya me daba por muerta básicamente. Y fue mi familia quien me ayudó, el apoyo emocional que ellos me brindaron, quien me sacó de ese agujero. Y de hecho gracias a eso yo estudié, porque, o sea, estoy estudiando, claro, porque para mí fue como si se me hubiera acabado el mundo, fue una cosa muy extrema. Entonces el apoyo de ellos me ayudó bastante para salir de ese agujero, para poder encontrar un camino nuevamente, para seguir, más que nada, para seguir avanzando. Yo, como tú bien dices, Dani, el apoyo emocional puede variar muchas cosas, pero si ahora si la está hablando en resistencia al cambio, como tú dices, Dani, tú te resististe al cambio, no querías como que quedarte ahí nomás,
pero obviamente tuviste el apoyo emocional de tu familia. Tuviste el apoyo de tus seres queridos, de tus amigos, que te ayudaron a salir, ya por así decirlo, a salir de tu cuarto. Ellos te ayudaron a salir de tu cuarto. En ese cuarto lo podemos asimilar con que te quedaste pegado con el fallecimiento de tu papá. Pero obviamente esos cambios igual son buenos. Siempre van a ser buenos. Aunque uno lo vea negativo, para nosotros vamos a ser lo bueno. Igual perdí a 2 abuelos, pero yo era muy chico, pero igual aún tengo así como esos recuerdos, ¿no? Pero es el proceso de la vida. Claro. Igual es como dices, igual es como complicado avanzar de algo así. Porque, bueno, al menos yo lo perdí muy grande. Si hubiera sido con 2 chicas no me acordaría mucho. Entonces para mí fue algo choqueante. Con él una semana antes ya habíamos compartido algo, estábamos juntos, habíamos hablado, y de un día para otro ya no estaba. Y eso me hizo que no quisiera salir, no quisiera avanzar, y es muy complicado salir de algo así. Y gracias a Dios yo tenía el apoyo de mi familia para poder salir, para poder enfrentarme a ese cambio, que a pesar de que yo lo extraño mucho, quiero decir que tu fallecimiento me ayudó a mí a progresar como persona, en ponerme los pantalones y salir de mi casa y darme la oportunidad de volver a estudiar, de salir, de avanzar. Sí, igual comparto un poco contigo, Dani, pero bueno, mi papá a principios de año, en marzo, él sufrió un infarto. Correo de los televidentes. Hola, hora del correo de los televidentes. Aquí tenemos uno de Sally de 14 años. Querido cerdo, ¿no están interrumpiendo la historia en la parte de más suspenso? Pues la respuesta es sí, Sally, sí lo hago. Sigan enviando cartas y postales. Correo de los televidentes. Pero fue muy repentinamente, muy repentino. Yo estaba con mi polola y me llama la esposa. Bueno, mi papá y mi mamá son separados. Así que yo estoy viendo con mi papá y con la esposa. Y bueno, ese día justo me llamó la esposa diciéndome que mi papá le quedó pálido, que tuvieron que llevárselo. Después ya dije, ya tía, ya me voy para la casa. Y de repente me llama, me voy a decir, Benjamín, a tu papá no te manda a la clínica. Eso fue un infarto en el colegio. Y fue un momento muy drástico, realmente, porque de aquí, después de estar para allá en mi casa, después de volverme a la clínica, o sea, bueno, a la clínica, al hospital tuve que ir primero, y ver salir, la camino, no, o sea, fue como que un momento muy, ver a una persona que ha estado contigo en tu infancia, que compartiste muchas cosas, en una camilla con un respirador en la clínica fue drásticamente. Pero eso igual me hizo aprender un poco de cuidarnos. Porque después de eso hubo un cambio radical para mí, para mis hermanos, porque obviamente yo soy de los 5, yo soy el único que está con mi papá acá. Uno está en Antofagasta y los otros 3 están en Chillán con mi mamá. Y esto de avisarle a ellos para mí fue difícil. Difícil, yo estaba en mi pieza ahí diciéndole lo hago, la aviso, no la aviso, pero al final tuve que avisar igual porque son los hijos de él. Claro. Son los hijos de mi papá. Y fue un cambio durísimo durante todo marzo, porque casi todo marzo mi papá estuvo en la clínica y recién lo subieron como casi la última semana de marzo. ¿Y por qué lo asimilo? Porque hubo un cambio, yo me resistí a ese cambio, pero después pude cambiar ese cambio. ¿Por qué? Porque ver a mi papá desde abril hasta la fecha de hoy día tomar como 6 pastillas. Claro. Cambiar literalmente todo lo que es nuestra alimentación.
Bueno, también me tocó cocinar a mí, pero siempre veo en el lado de, para que no haga bien, no solo a él, sino a la esposa y a mí. Por eso igual asimilo con un cambio, porque fue algo positivo igual obviamente, porque obviamente pasamos así como de comer no tanta chatarra a comer más sano, por la salud de mi papá. Y yo sé que obviamente los cambios al principio van a ser negativos, pero uno durante el paso de su vida, el proceso que uno tiene en su vida, va a decir lo que fue positivamente, ya sea de cambiarse de ciudad. ¿Por qué? Porque si uno se cambia de ciudad, tiene más oportunidades, ya sea de trabajo o de colegio, al igual. Bueno, yo en Arica, mi papá ha de trabajar en el banco. Después dejó de trabajar y trabajaba de una constructora, si no me equivoco, con un colega que él tenía. Y después cambiarse acá y ver que el director donde trabaja mi papá era conocido de él, se dio la oportunidad de trabajar ahí. Mi papá no sabía cómo ser inspector, porque mi papá, él estudió, él igual sacó un técnico en contabilidad, pero le sirvió mucho. ¿Por qué? Porque igual hubo un cambio porque él cambió mucho, porque igual veía muchas situaciones igual con los niños. O sea, en estos tiempos hay muchos niños que tienen algún déficit, algún tipo de condición, de condición, que igual lo hizo valorar su trabajo, porque obviamente los adultos son los que le dejan enseñanza a los niños. Por eso igual el cambiarse de ciudad, de trabajo y de colegio no hizo bien, porque ya mi padre tiene un trabajo estable, gracias por yo tener un estudio, tener un técnico de título en mano, que igual me puede ayudar para algún futuro. Pero hay yo sé que hay muchas personas, los que están viendo acá igual por acá, si tienen algún cambio que puedan hacer en su vida, háganlo. Aunque se empiece por negativo, más adelante va a ser como un cambio positivo que ustedes van a tener en su vida. Van a cambiarse de estudio, van a cambiarse de ciudad, de trabajo, o capaz durante su proceso de vida tengan una persona muy especial en su corazón que en algún momento van a fallecer, porque así es el ciclo de vida. Tú puedes esperar a una persona, pero tú tienes que seguir adelante. No puedes dejar estancado en ese lugar ahí mismo, porque si tú te quedas estancado en la persona que amaste mucho, no podrás cambiar. No se lo digo a ustedes, también a ustedes. Ustedes más adelante van a... Tampoco especialmente para los alumnos, sino que también para los profesores. Para los profesores igual. Profesores, los padres que también puedan estar viendo esto, madres, abuelitos. El proceso del cambio es difícil, puede asustar, pero es necesario. Es necesario. Lamentablemente hay cosas que uno no lo va a predecir que van a cambiar. Tal vez un ascenso uno lo puede predecir, porque sabe que se ha esforzado o se ha dado cuenta que le han dado oportunidades, o el cambiarse ciudades, pero cosas como el fallecimiento, las enfermedades, son cosas que pasan de manera tan repentina que uno no lo espera. Pero aprender a aceptarlas en su tiempo, o tomarse el tiempo para asimilar todas estas cosas, va a ser bueno, porque al final, uno nunca termina de asimilar nada. Incluso las cosas positivas, el casarse, el tener hijos, uno nunca va a dejar de asimilarlo, porque son procesos, son cambios. Pero hay que aprender a buscar lo positivo en lo negativo, y aprender a adaptarse a eso y aceptar. Ahora mismo nos vamos a un corte comercial. Consejos de Navidad con Cerdo. Hola, soy Cerdo con otro consejo de Navidad traído a ustedes por Panadería Hubermans. Hubermans se hornea en su boca.
Bueno, es la época de las fiestas de nuevo, así que prepárense para ser invitados a muchas celebraciones navideñas. Aquí van algunos consejos de cómo ser el invitado perfecto. Paso 1, lleguen temprano. Cerdo, son las 5 de la mañana. La fiesta es dentro de 14 horas. No hay problema, esperaré en tu armario. ¿Tienes salchichas de cóctel? Ahora su anfitrión está bien despierto y no se perderá su propia fiesta. Paso 2, siempre lleve un obsequio a su anfitrión. Hola, Cerdo, me alegra que vinieras. Esto es para ti. ¿Ese no es mi buzón? Por nada. Ya saben que le gusta porque lo compró, Paso 3, traten de ser graciosos. ¿Hay algún problema, oficial? La fiesta está fuera de control, están arrestados. ¿Qué? Pero, oficial, solo tenemos una fiestecita sencilla. Solo bromeaba, soy yo, Cerdo. ¿Cómo vamos con esas salchichas de cóctel? Ahora son el alma de la fiesta. Él estará hablando de ustedes por días. Bueno, eso concluye estos consejos de Navidad de la panadería Hubermans. Hubermans, el sabor es opcional. Ahora regresemos a la acción. Estamos aquí de vuelta nuevamente, este podcast hermoso, donde tocamos un tema bastante muy polémico, se podría decir, pero estamos aquí de vuelta. ¿En dónde, Jairo? Estamos de vuelta en Toma Asiento. Muy bien, nuestro podcast muy queridísimo, donde muy prontamente nos van a ver en sus casas tomando té, sentados, para que tomen asiento. Pero bueno, siguiendo con este podcast, Jairo, ¿qué sigue ahora? Ahora tenemos a una invitada muy especial, reconocida en el CFT. Y nada más estamos hablando de la psicóloga Francisca Ramírez. Francisca Ramírez. Dentro vídeo. No me hagan stickers. No, Ya tengo suficiente no somos de eso. Ay, ¿Cómo definiría la resistencia al cambio de la psicología? bueno, empezando puede ser de manera inconsciente o consciente. Y puede ser individual o grupal. De resistirse a nuevas experiencias. Es natural porque el cerebro no quiere experimentar incertidumbre, y cambiar cosas genera esta incertidumbre y puede generar ansiedad. Podría definirlo así. ¿También cree que afecta más en la vida social o en el trabajo, por ejemplo? La verdad es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque se me vienen muchas ideas a la cabeza. Es en todos los ámbitos de tu vida, porque uno evoluciona en todos los ámbitos, ya sea personal, laboral, romántico y en las amistades, etc. Porque cómo nos relacionábamos a los 5 años no es como nos estamos relacionando hoy, por ejemplo, a mi edad, 31 años. Entonces hay una evolución constante. Entonces la resistencia al cambio se experimenta a lo largo de todas estas facetas. Y quizás a veces lo experimentamos muy inconscientemente, en cosas muy, no sé, por ejemplo, terminar una relación. A veces no queremos terminar la relación y nos aferramos a esa relación sabiendo que probablemente no nos estamos sintiendo bien, no nos estamos sintiendo cómodos. Y ahí también se experimenta una resistencia al cambio. ¿Por qué a las personas nos cuesta tanto adaptarnos al cambio, incluso cuando son positivos? Yo creo que como sociedad estamos acostumbrados de que una decisión tiene que ser, bueno, tengo muchas ideas, pero que una decisión siempre tiene que ser, tiene que dar un resultado positivo, alegre, ¿cierto? Y como lo explicaba recién, a veces nos resistimos a ese cambio, por ejemplo, en relaciones, porque decimos como, trae sufrimiento, ¿cierto? Terminar una relación o un vínculo, ya sea de la forma que sea, trae sufrimiento.
Pero eso no quiere decir que no sea la decisión correcta. Es una decisión correcta. Si el vínculo no me está aportando o no me estoy sintiendo tranquilo o no es la forma en la que me quiero vincular con una persona, claramente hay que cortarlo. ¿Que va a traer sufrimiento? Sí, va a traer sufrimiento, pero eso no quiere decir que no sea una decisión correcta. ¿Me explico? Sí. Y, por ejemplo, tú también me decías de por qué nos resistimos al cambio aunque sea positivo. Porque ya hablamos de la negativa. Claro. Aunque sea positivo. Y es por lo que decía un poco al comienzo. Nosotros, como seres humanos, no nos gusta la incertidumbre. Nos gusta algo conocido, algo que sabemos manejar. Porque también en esta resistencia al cambio se involucra, por ejemplo, la gestión de emociones. Y en nuestra zona de confort sabemos manejar un poco, espero, lo que son todas estas emociones. Cuando salimos de eso, viene la incertidumbre. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué conflictos van a haber? Etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sea algo positivo, está esta incertidumbre que nos genera miedo. Y el miedo muchas veces nos paraliza a tomar ciertas decisiones. Creo que esa es mi respuesta. Creo que igual eso tiene que ver mucho como con lo que uno siente conforme. Como que le cuesta salir de algo porque el cambio puede, claro, certidumbre, dejarlo como a la deriva y eso uno no lo sabe. Como que siempre tiene el miedo de que pueda pasar algo malo en un cambio. Claro, y puede pasar algo malo. Pero es lo que hablábamos recién, como lo que hablaba recién, de que a veces hay decisiones que pueden traer caminos difíciles, pero eso no quiere decir que no es el camino correcto. Como por ejemplo, ustedes se plantearon una meta, ¿cierto? Y esa meta traía incertidumbre, ¿cierto? Sí. Y también fue un cambio, que es complejo. Y dentro de esta meta, ustedes tienen obstáculos, ya sea académicos, personales, emocionales, motivacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y han sabido afrontar todos estos obstáculos y enfrentarse a estos cambios constantes que ha traído esta meta. Y en algún momento todos estos obstáculos quizás fueron frustraciones, etcétera, hubieron cosas negativas dentro de este proceso, claro, pero finalmente van a llegar a la meta, que es obtener su título técnico profesional, que eso es súper gratificante. Pero eso no quiere decir que dentro de este proceso hubieran situaciones que quizás los frustraron o los hicieron llorar, o etcétera, y que en algún momento quizás estudiaron para una prueba y se sacaron un 3 y su mentalidad fue, o quizás su pensamiento en un momento fue, ya me salgo de la carrera, está siendo muy complicado. Sí. Pero realmente esa no es la solución. La solución es, ¿por qué me saqué un 3? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién me puede ayudar como para poder seguir avanzando? Pero bueno, el cambio trae muchas cosas, ya sean negativas o positivas. Y hay veces que los sueños se cumplen, como por ejemplo obtener el título técnico profesional, y hay veces que no. Y ahí también viene la frustración de ¿qué sucede? Claro. ¿Por qué no lo estoy logrando? Y en realidad, bueno, ustedes tienen muchos sueños a lo largo de su vida. Me imagino que han tenido muchos sueños. Y que esos sueños hay que tratar de cumplirlos en esta vida. Y a veces hay algunos sueños que no se cumplen, pero la idea no es frustrarse y quedarse como no cumplí este sueño. Porque al final hay una frase que dice como no eres el error que cometiste, sino qué haces con ese error, cómo te haces cargo de ese error, ¿cachai? Y siento que, por ejemplo, a veces cuando no se cumplen sueños, es importante pensar qué hicimos nosotros para intentar este sueño. ¿Cómo gestionamos las emociones frente a un obstáculo? ¿Cómo gestionamos las emociones frente a la frustración? Y es eso, como que somos todo lo que hicimos para intentar este sueño, no haberlo cumplido. Porque hay muchos sueños y hay muchos que se van a cumplir y espero que logren todos sus sueños y sus metas, pero a veces hay sueños que no se cumplen por diferentes factores. Ya, creo que me
No, per se. no, está bien, está bien. Oh, muy bueno el video, muy bueno. Maravilloso. Hermoso, hermoso, Oh, hermoso. lloré. ¿Qué opinan, chicos, ustedes de lo que habló la psicóloga del GCFT? La verdad es que lo que ella habló abarca demasiado lo que estamos hablando hace un rato sobre el tema, sobre, claro, la aceptación del cambio, la diferencia, todo ese tipo de temas. Ella lo habló de una manera, de una perspectiva más psicológica, más profesional, por así decirlo. ¿Tú, Jairo? Aparte de lo que también nosotros hablamos al principio, de todo lo que hablamos, ella también como que complementó más a lo que nosotros hablamos, dándole otro punto de vista. Sí, pues, como nosotros hablamos en un principio, hablamos obviamente las cosas que surgen dentro de lo que es los cambios, ¿no? De la resistencia al cambio, y normalmente igual tocamos un poco el tema de lo que es la psicóloga, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros si nos quedamos pegados en la zona de confort, lo que pasa si no cambiamos algo en nuestra vida. Y es bueno escuchar partes de algo psicológico, porque uno puede decir los cambios pasan, pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar antes de un cambio, que son los que pueden surgir muchas cosas que nos revuelven la mente, los cambios que nos puede suceder durante nuestra vida, ya sea en el trabajo o el estudio. Por eso es importante escuchar de alguien más. Bueno, que igual lo vimos un poco igual con la IA, que ahora lo vimos algo más a fondo, algo psicológico. Claro. Podría entenderse un poco que el tema en sí, la resistencia al cambio, como lo explicaba la psicóloga, como nosotros analizamos lo que significa este proceso tan difícil, es importante siempre que nosotros no estemos solos para esto, siempre contemos con apoyo, busquemos a quienes podamos confiar en este proceso, este cambio tan brusco que puede afectarnos. Sí. Igual importante de cómo nosotros podemos tener conciencia de los cambios que nosotros tenemos. Igual, como dice la psicóloga, sobre los mitos, aunque no hay mucho, como en el video sale, no habla mucho de los mitos, ¿no? Más que nada de lo que pasa recurrentemente con los cambios que suceden en nuestras vidas. Y lo importante de saber estos temas. ¿Por qué? Porque si nos toca ya encontrarnos con una persona que está pasando por estos cambios y se queda mucho en su pasado, como nuestro deber, ¿no? De saber qué es los cambios, saber de cómo nosotros podemos ayudar a esas personas a tener un apoyo, como los apoyos emocionales que estén pasando por estos cambios, charlar un poco igual, darle así como ¿cómo puedo decirlo para que no se me salga la palabra? Una orientación. Una orientación, ayudarlo más que nada. ¿Para qué? Para que siga su vida y tenga un cambio radical y que sea bueno en su vida y que no se quede pegado a lo que sea del pasado. Uno tiene que aceptar los cambios que aparecen en la vida, sean buenos o malos. Uno puede sufrir, uno puede llorar, uno puede ser feliz, uno no debe cerrarse a las emociones, pero tampoco tiene que cerrarse con esas emociones. Uno tiene que saber procesarlas, saber en qué momento uno ya debe detenerse, porque obviamente a veces la pena es infinita, pero tenemos que seguir, avanzar, aceptar, lograr. Sí, lo importante es siempre que tengamos conciencia de los cambios que vamos a ver en nuestras vidas. Ser consciente de aquello, saber los procesos que uno puede pasar de aquí adelante. Y porque obviamente cada uno, la gente que nos ve, ha pasado por un proceso. Pero al principio va a ser difícil el proceso, va a ser un proceso negativo. Pero a base de ese proceso negativo, de esos cambios que uno puede tener durante su vida, puede comenzar
con el pasar del tiempo, a hacer algo positivo, a motivarlo, diría yo, Mejorando también podría ser. mejorando. Pero bueno, no tenemos más que decir, ¿no? Pero como todo principio que tiene su fin, ¿no? Todo tiene su fin. Sí. Jaron, algo que quieras aportar con una conclusión, una pequeña conclusión. Una conclusión muy básica, no se resistan al cambio, el cambio es bueno. Ya. Dani, una conclusión que nos quiera dar antes de poder terminar este podcast llamado Toma Asiento. El mejor lugar, el mejor sitio, el mejor canal que podrá tener el CFT de adelante. Yo creo que, como dice Jairo, no hay que resistirse al cambio, hay que aceptarlo como parte de nuestra vida y aprender a manejarlo. Porque así como las cosas negativas y las cosas positivas son parte de nuestra vida, cambiar, haber un cambio también es bueno a medida. Sí. Bueno, igual dar un consejo, ¿no? Para todas las personas de que si sufren algún cambio, que no piense negativamente. Siempre piénselo como algo positivo que la vida lo pueda. Que no se queden en el pasado, en su zona de confort. Pero lo más importante que deben tener en mente es que a pesar de las cosas que le pasan en su vida, porque uno en su vida puede tener obstáculos, ¿no? Puede haber caída, puede que se eche un ramo, puede que pierda un trabajo, puede que pierda un familiar, pero todo eso tiene un propósito. ¿Para qué? Para ser una mejor persona. Es como la frase de los errores aprenden. Y es que si tú cometes un error, tienes que volver a levantarte y seguir con tu vida. Y aprender de ese error. Y aprender de ese error. Y bueno, antes de poder finalizar con este podcast, querido, que ojalá, si nos vaya bien, tener Otra oportunidad. ¿no? Tener la segunda parte, porque esto es recién el episodio piloto. Episodio piloto. No lo mencionamos al principio. No lo mencionamos. Bueno, igual se van a dar cuenta que el piloto va a ser el Sí, primero. pero no importa. Si nos va bien, de aquí en adelante, ojalá que este podcast Toma Asiento siga creciendo, ¿no? Tener otro tipo de podcast para otra visión también y otros temas, ¿no? Y si, bueno, vamos a darle a la oportunidad a la gente, si queremos que hablemos de un tema, dejarlos En los comentarios. Pero antes de terminar, vamos a dejar otra parte del video de la psicóloga, donde nos motiva a cómo enfrentar estos cambios, que ya se me olvidó cómo era el cambio. La resistencia. La resistencia al cambio, que se me olvidó. O, como nuestro título lo menciona, adaptarse versus resistir. Adaptarse o resistir. Sí. Si tú quieres adaptarse al cambio, hazlo. Pero no te resistas. Pero no te resistas. ¿Por qué? Porque los cambios son buenos. Así que vamos a dejar con ese video motivador que nos entrega la psicóloga de hoy. ¿Qué mensaje le daría a alguien que está pasando por un proceso de cambio y lo está viviendo con dificultad? Se pregunte qué emociones está sintiendo, que las pueda visualizar y las pueda gestionar para que no las reprima, que converse con alguien de confianza sobre lo que está sintiendo y que a veces los cambios son duros, pero no por ende van a ser negativos. A veces los necesitamos y la vida es un cambio constante, nos arrasa la vida con sus cambios. Entonces tenemos que saber afrontar estos cambios y no resistirnos, porque si no lo vamos a pasar un poco mal. Y como último, ¿hay algún mito común sobre la resistencia al cambio que le gustaría aclarar? Yo creo que el mito es como lo que hablé antes, como que las decisiones hacen un cambio, ¿cierto? Tomamos una decisión y hay un cambio, sea positivo o sea negativo, ¿cierto? Me siento bien, me siento mal. Y generalmente tenemos muy internalizado que las decisiones tienen que dar algo positivo, ¿cierto? Sí. Y a veces las decisiones, como les dije, traen estos procesos
que traen frustración, pena, rabias, etc. Pero eso no quiere decir que no sea hablo mucho con las manos. No, Que no sea una decisión correcta, que no sea un cambio positivo. Porque, como lo decía antes, si hay un vínculo que nos está afectando y no nos está dejando vivir en tranquilidad, claramente hay que tomar una decisión y se puede conversar con la otra persona. ¿Sabes qué? Me está molestando esto. Pero si la otra persona no está abierta al cambio, seguimos en este vínculo que nos hace mal o salimos de este vínculo. Y eso es una decisión. Y salir del vínculo siempre va a traer muchas emociones, entre esas la tristeza. Pero hay que recordar que igual fue la decisión correcta, porque eso nos está dando tranquilidad. En algún momento nos va a dar tranquilidad. Los primeros meses probablemente no, pero en algún momento sí nos va a traer tranquilidad. Entonces yo creo que eso es un mito, como que las decisiones no siempre vienen de un camino de paz, alegría y arcoíris. claro. A veces vienen de procesos que tenemos que tomar, que a veces son algo oscuros, como un poco de tristeza, de rabia, etc. Pero hay que saber gestionar esas emociones y asumirlas y saber que en algún momento, si tomamos esa decisión, es para estar tranquilos. Y eso siempre va a ser una decisión correcta. Creo que es eso. Ya, gracias. Si quieres más videos como este podcast, suscríbete, dale like Y comenta. Y aquí termina el capítulo de hoy, llamado Toma Asiento. Bravo. Y ahora hacemos de estas como outros donde se levantan todos, se van y dejan este prendido y empiezan a hacer los créditos. Ya. No, en esa ocasión se va a hablar aquí. ¿Me estás grabando? Sí, sí, sí. Y ahora nosotros nos vamos. Dejamos ahí un ratito, no sé, 10 segundos para que pasen los... Ya. Espérate, voy a traer al Simón. ¿Qué va a traer? Al Simón. ¿A Simón? ¿No, cómo era? Ya. Ya, bravo chiquillos, lo hicimos bien. Agradecemos al profe Richard por darnos esta oportunidad y gracias a todos los que están viendo. Nos despedimos. Hasta la próxima.